En latín, el nombre hebreo Jeremías puede significar el Señor exalta o el Señor establece. Puede referirse al hecho de que Jeremías fue una de las pocas personas mencionadas en la Biblia como apartadas por Dios antes de su nacimiento para una misión y propósitos especiales. Nació en la ciudad de Anatot, a unos 5 kilómetros al noreste de Jerusalén. Su padre, Gis, era uno de los sacerdotes de Anatot, en la tierra de Benjamín, y formaba parte del reino del sur de Judá. Bienvenidos a nuestro canal de historias bíblicas, donde profundizamos en el rico tapiz de las narraciones bíblicas para descubrir las lecciones atemporales y la profunda sabiduría que encierra cada historia. En la exploración de hoy, viajamos a la vida del extraordinario profeta Jeremías. Su historia no es solo un relato histórico, sino una fuente de inspiración, guía y reflexión para nuestras vidas. Únanse a nosotros mientras desentrañamos las capas de la vida de Jeremías, sus profecías y los mensajes perdurables que su mensaje resuena a través de las generaciones a pesar de haber sido llamado por Dios a servir como profeta. Jeremías nunca dejó de ser sacerdote e intercedía llorando literalmente por el pueblo. Por eso, se le considera el profeta llorón. Así que en el video de hoy hablaremos sobre la historia del profeta. Buenos días, bienvenidos a Testimoniando a Jesucristo. Música para los pecados, doy gracia y discursos. Amados, les pido a todos que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Si les gusta el video, denle un me gusta, lo cual me ayuda mucho a producir más videos. Sin más preámbulos, comencemos con el video. El ministerio de Jeremías comenzó en el año 13 del rey Josías y continuó durante los últimos 5 reyes de Judá, en un periodo de aproximadamente 40 años. Josías fue uno de los reyes más justos de Judá, quien implementó varias reformas. Cuando murió, Jeremías, lo lamentaron amargamente después de Josías. 4 reyes injustos gobernaron: Joacás, Jac, Kim, Joacim y finalmente Sedequías, quienes estaban en el trono cuando las fuerzas babilónicas destruyeron Jerusalén e incendiaron un templo. El libro de Jeremías es el más largo de los libros proféticos, para que te hagas una idea. Si combinas los 12 libros de los profetas menores, es solo un tercio de Jeremías. La vida de Jeremías. Jeremías vivió en los últimos días del reino del sur de Judá. Constantemente advirtió de un desastre inminente causado por la negligencia de la nación hacia la verdadera religión, su regreso a prácticas paganas y su injusticia social. Debido a sus terribles predicciones contra Judá, Jeremías fue continuamente sometido a persecución, ridícula y hostilidad por parte de reyes y gobernantes. Fue arrojado a un pozo lleno de lodo o aguas residuales. Jeremías no fue el único profeta de su tiempo, ya que Habacuc y Sofonías también lo fueron. Entre sus contemporáneos, también coincidió con la época de Ezequiel, quien estaba cautivo en Babilonia. Es impresionante que el contenido de los mensajes proclamados por Jeremías y Ezequiel fuera similar, a pesar de que uno profetizaba en Palestina y el otro en Babilonia. Contexto histórico de Jeremías. Durante su ministerio, en el 612 AC, Siria fue derrotada por Babilonia, que se convirtió en la potencia militar dominante. El ejército de Nabucodonosor destruyó parcialmente Jerusalén en el 604 AC y llevó a sus discípulos a Babilonia en la primera parte de los 3 grandes traslados. El segundo grupo de exiliados fue llevado a Babilonia en el 597 AC, y el tercer y último traslado ocurrió alrededor del 586 AC, cuando Jerusalén fue incendiada y destruida. Durante estas invasiones, Jeremías fue debidamente protegido y recibió libertad y provisiones del ejército invasor. Más tarde, el capitán Jeremías fue llevado contra su voluntad junto con su secretario Baroo y las hijas del rey. Sequías escaparon y regresaron a la tierra de Judá. Su destino final no está claramente registrado en la Biblia. El mensaje de Jeremías fue designado profeta para las naciones y para todos los reinos del mundo. Fue enviado especialmente para ayudar a Israel. Aunque gran parte de su mensaje estaba dirigido al pueblo de Judá, también recibió instrucciones para profetizar a la nación de Israel. Esto tiene un significado especial, ya que las 10 tribus del norte de Israel fueron castigadas y capturadas en 722 AC, aproximadamente 100 años antes de que Jeremías comenzara su ministerio. ¿Por qué es significativo este hecho?
Es ilógico imaginar que sus profecías se refirieran al antiguo Israel antes del cautiverio de Israel en 722 AC. Esto sería como predecir la Primera o Segunda Guerra Mundial mucho después de que hubieran pasado. Por ejemplo, pasajes de Jeremías se refieren claramente al periodo anterior al regreso de Cristo al final de esta era actual de gobierno humano. Es evidente que hay un mensaje de advertencia para los descendientes modernos del pueblo de Israel a través de Jeremías. Dios advierte a nuestras naciones modernas que si rechazan a Dios y las enseñanzas bíblicas, esto conducirá a la degradación moral y espiritual y a un castigo terrible. El lamentable profeta Jeremías suele ser caracterizado como un pesimista desalentador con un mensaje profético pesimista. Esta es una impresión parcial que no se basa en todo el contenido del libro. Él proclamó oficialmente el mensaje que Dios dio el castigo inminente a menos que el pueblo se arrepintiera de su desobediencia voluntaria. Sin embargo, el mensaje de Jeremías contenía notables y gozosas profecías de misericordia, liberación y vida abundante para todos. Predijo un tiempo en el que el Mesías regresaría para abolir el sufrimiento humano, las guerras y la miseria. A través de Jeremías, Dios reveló el camino hacia un cambio de corazón que hará posible un mundo de paz. Jeremías era un profeta del antiguo pacto con el corazón del nuevo pacto. Jeremías es retratado como alguien que lloraba y se lamentaba por la iniquidad y la actitud impenitente de su pueblo. Sin embargo, su tristeza no era una debilidad, sino una indicación de una persona espiritualmente fuerte y madura. Jeremías estaba en buena compañía, ya que Jesucristo mismo es descrito como un hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento. Sí, Isaías, como uno de los más grandes profetas mesiánicos, se refería a él y al alfarero y el barro en los capítulos 18 y 19. Y 19 Jeremías emplea la analogía del alfarero y el barro para ilustrar un principio bíblico fundamental. Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. El barro no tiene derecho a exigir nada al alfarero. Si el alfarero quiere remodelar el barro, depende enteramente de él. De igual manera, debemos estar dispuestos a dejar que Dios nos moldee según su voluntad y propósito. Servimos a un Dios amoroso y compasivo, y cualquier forma que decida darnos será solo para nuestro beneficio. Dios bendecirá a quienes respondan positivamente. Podemos extraer dos lecciones del pasaje del alfarero y el barro. El mensaje de Jeremías nos da esperanza. Somos vasijas en manos del alfarero, y si Dios quiere, crea una nueva. Con esto aprendemos dos lecciones. La primera es que debemos saber que somos frágiles, comenzando por nuestro cuerpo físico. Dios nos creó del polvo. Sin embargo, nuestra fragilidad también se manifiesta en el ámbito moral. Vivimos en tiempos de relativismo donde cada quien hace lo que quiere. Esto genera angustia porque los seres humanos necesitamos parámetros. También somos espiritualmente frágiles. Podemos decir que creemos, pero no tanto como quisiéramos. Muchas veces flaqueamos. La segunda lección que aprendemos es que necesitamos confiar en la fidelidad del Señor. Cuando Jeremías bajó a la casa del alfarero, fue entregado a su trabajo en el torno. De manera similar, Dios se encomienda a su obra, que es crearnos y rehacernos. Su especialidad es crear vasos de honor, y lo hace según su voluntad y amor. Dios tiene control de todas las cosas. Necesitamos rendirnos a su acción y no ser tan reacios. Jeremías, el profeta que profetizó durante el reinado de sus monarcas, vivió en el periodo de decadencia y caída del reino del sur en los siglos 7 y 6 AC. Jeremías era hijo de Wils y nació alrededor del 650 AC en la ciudad de Ach, en el territorio de Benjamín, cerca de Jerusalén. El nombre Jeremías puede significar el Señor identifica o el Señor. Además de ser profeta, Jeremías también fue sacerdote. Su infancia transcurrió en una época turbulenta en la historia de Israel, marcada por la decadencia religiosa y el paganismo. A pesar de ello, creció en un hogar temeroso de Dios, en contacto con la tradición religiosa de su pueblo. Fue llamado por el Señor como profeta en el año 13 del reinado de Josías, en el 627 AC. Inicialmente, Jeremías se sintió incapaz para la responsabilidad, pero Dios le dio la seguridad necesaria. Sirvió en su ministerio durante al menos 40 años, profetizando durante los reinados de los 4 reyes de Judá.
El ministerio de Jeremías comenzó en un año marcado por importantes cambios internacionales, incluyendo el ascenso del Imperio Babilónico. Tras un periodo de silencio de aproximadamente 13 años, durante el cual se trasladó a Jerusalén, profetizó contra líderes como Jaim y Sedequías, advirtiendo sobre la inevitabilidad del cautiverio babilónico. El mensaje principal de Jeremías incluía un llamado al arrepentimiento, una advertencia del juicio inminente de Dios, la predicción del cautiverio babilónico y la caída de Jerusalén. También responsabilizó al pueblo por sus pecados y anunció la salvación de un remanente a través del exilio, con la promesa de una maravillosa restauración y un nuevo pacto. A pesar de las persecuciones, Jeremías mantuvo un ministerio vigoroso, conocido como el profeta llorón. Tras la caída de Jerusalén, permaneció en Babilonia y posteriormente en Egipto, continuando predicando la palabra de Dios hasta su muerte. Se desconocen las circunstancias exactas de su muerte, pero su fama perduró y existían creencias sobre una posible resurrección entre los judíos. Jeremías fue contemporáneo de otros profetas como Sofonías, Nahum, Ezequiel y Daniel. La muerte del profeta Jeremías en la Biblia sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Muchos historiadores antiguos afirman que su muerte fue un enigma. Jeremías fue apedreado hasta la muerte en Egipto por algunos hebreos durante una revuelta en la ciudad de Dafne. Sin embargo, las Sagradas Escrituras no afirman nada sobre este final para el hombre de Dios. Al concluir nuestro recorrido por la vida del profeta Jeremías, esperamos que hayan encontrado inspiración y comprensión en los profundos mensajes que contiene su historia, su inquebrantable compromiso con su vocación, su resiliencia ante la adversidad y el poderoso mensaje. Que las enseñanzas de Jeremías sirvan como un faro para todos nosotros. Que las lecciones de la vida de Jeremías sigan resonando en sus corazones y mentes, guiándolos en su propio camino de fe. Gracias por acompañarnos en esta exploración de narraciones bíblicas en nuestro canal de Historias Bíblicas. Manténganse al tanto para más relatos enriquecedores de las Escrituras. Hasta la próxima. Que la sabiduría de la Biblia ilumine su camino.